Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Así que yo quiero rogarle, amado hermano, que incluya a usted dentro de sus oraciones diarias a todos los pastores que están al frente de la obra, que están batallando, amado hermano. Es importante entender que tanto los ministros pastores como sus familias son humanos, como usted y como yo. Tenemos pies de barro, erramos, nos equivocamos, pero hay algo importante, yo estoy seguro, y es que el Señor, amado hermano, esté en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces los ministros no son hombres impolutos, no son hombres perfectos. La Biblia declara que no hay uno solo perfecto. Entonces creo que la unidad del pueblo de Dios es importante en la oración. Incluye a todos los pastores, a todos los ministros, independientemente, como le digo, a qué misión pertenezcan, no importa. Señor, sostén a tus ministros, Padre. Este es un tiempo final, amado hermano. Definitivamente los tiempos como están hoy no estaban hace un año. Y como estaban hace un año, no estaban hace 5. Y usted que ya trae algún recorrido en el Evangelio se recordará que como estaban los tiempos hace 5 años, amado hermano, no estaban hace 20. La cosa se ha ido tornando cada día un poco más difícil, pero la oración del pueblo de Dios puede mucho. Así que yo quiero rogarle, incorpórenos a todos nosotros los pastores y ministros en sus oraciones, porque creo que hemos ya arrancado ese sprint final, amado hermano. Pues usted conoce también las noticias que se están dando a nivel internacional y cómo pues estamos al borde, al pie de una guerra nuclear. 2 hombres definen y deciden eso, ¿verdad? Muchos hablan, pero solo uno carga un maletín con botón rojo, ¿verdad? Que le quita llave y ¡puf!, se desarma absolutamente todo. Pero sabemos que todavía falta un poco de tiempo, ¿verdad? El Señor ya viene en corto y yo creo que la iglesia definitivamente debe de estar preparada ya, hermano, para la parusía. Prepárese en todo momento. Usted sabe que no es toda la iglesia la que se va en ese tiempo de la parusía. Creo que lo importante que es que la iglesia esté preparada, amado hermano, para que cuando sea ese abrir y cerrar de ojos, usted sea incluido dentro de ese grupo que va a ser llevado a los vientos para encontrarse con su amado Señor. Sabemos y entendemos como iglesia que no toda la iglesia se va. Se va la iglesia que dio la talla de fiel. Muchos son los llamados, pocos los escogidos y aún en menor cantidad el número de los fieles. Así que yo le motivo y le exhorto a que persevere, hermano. A veces las batallas son duras, a veces las batallas no las entendemos, pero el que permanezca fiel hasta el final, dice la Biblia que le tiene guardada una corona de justicia. Amén. Así que vamos a prepararnos. Entonces, siguiendo esa línea, hay algunos temas que Dios ha estado inquietando grandemente en mi corazón. Yo quiero continuar en esa línea de enseñanza acerca de rescatando y salvando lo que se había perdido. Las últimas prédicas que entregamos acá en casa, en las cuales hablamos acerca de salvando a los salvos, pudimos entender, amado hermano, cómo mucho pueblo de Dios necesita ser salvo de muchas ataduras y muchas situaciones con las que se encuentra viviendo día a día. Pero acercando la lupa al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, quiero rogarle si puede usted abrir su Biblia y quiero bendecir a todos los hermanos que nos sintonizan ya desde temprano a través de la señal de las redes sociales y a través de la señal del canal de televisión. Dice la Biblia en el libro de Lucas, cuando usted lo tenga, por favor me avisa, en nombre del Señor Jesús. Lucas 19, 10, versión Las Américas. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Ha venido a buscar, note, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No viene a salvar a un grupo de personas, viene a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, tantas situaciones que de alguna manera nosotros como pueblo de Dios vivimos,
debemos de entender que la salvación es algo que se debe de resguardar y se debe de cuidar constantemente. Usted recordará que allá en el huerto, amado hermano, en el libro de Génesis, cuando habla acerca de Adán y Eva, podemos ver a través de Génesis 1 y Génesis 2, en esa línea de creaciones paralelas, como varón y hembra y Adán y Eva son dos creaciones completamente diferentes. Podemos ver a través de la instrucción como al varón y hembra creados, amado hermano, Dios les da una instrucción cuando allá en Génesis 1, versículo 22, dice que Dios bendijo y dijo al varón: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y vemos que de alguna manera la instrucción dada al varón y hembra fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, versión Reina Valera, llenad la tierra y sojuzgadla. Estamos viendo una creación que estaba en el globo terráqueo, amado hermano, pero que no era la creación que el Señor había colocado en el huerto, porque posteriormente nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 2 cómo el Señor planta un huerto y declara que allí coloca a Adán, y definitivamente posteriormente de su costilla saca a su ayuda idónea, Eva, cuando el Señor declara: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora, derivado a muchas situaciones y a muchas condiciones que de alguna manera el hombre perdió, amado hermano, en el huerto, por esa razón nosotros vemos que la desobediencia y algunas otras situaciones y circunstancias que se dan en la vida provocan de alguna manera que perdamos una condición de relación con Dios, que es una condición de relación de bendición. Es decir, la bendición que hoy tenemos debe de ser cuidada, debe de ser resguardada. Génesis declara que Adán y Eva perdieron esa condición cuando en Génesis 3:17 dice que Adán escuchó la voz de su mujer y comió del árbol del cual Dios le había dicho que no comiera. Entonces vemos que la desobediencia, porque el Señor le dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días. Es decir, la desobediencia en Adán provocó ser sacado de un huerto. Ahí podemos tipificar claramente cómo la creación de varón y hembra es una creación que nosotros perfectamente puede tipificar todas aquellas personas que viven, es decir, que están en este mundo terreno, pero que no gozan del beneficio de la bendición de estar en el huerto. Es decir, vemos primeramente que la creación de varón y hembra en ese globo terráqueo es perfectamente encaja con la creación que hoy por hoy está habitando este mundo. Pero que al crear el Señor, al formar un huerto, plantarlo y colocar ahí a Adán, y evidentemente también posteriormente a su pareja, a Eva, a su esposa, póngale usted el nombre que quiera, eso tipifica la iglesia. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos: los integrantes de lo que podemos entender que no conocieron de Dios, y Adán y Eva, que es una creación también adámica. Estamos hablando de un género, no solamente de dos personas. Fueron colocados en una dimensión llamada huerto. Esa dimensión llamada huerto puede tipificar claramente la iglesia de Jesucristo. Ahora, vemos que el varón y hembra, una raza paralela que habitaba en todo el globo terráqueo, tenía condiciones dadas de parte de Dios. Y Adán y Eva, que habían sido colocados en un huerto, entiéndase iglesia, las instrucciones fueron completamente diferentes. A uno le dice: llene la tierra y sojúzguela, y a otro le dicen: labre y cuide el huerto. Entonces vemos que las funciones son diametralmente opuestas. Ahora, es importante entender que así como vemos que toda la creación tipifica a todos aquellos que no han recibido aún la luz y la bendición
amado hermano, de que se abra su entendimiento para permitir que el Señor Jesús extienda su mano dadivosa y le lleve de la tiniebla, como declara la Biblia, a la luz admirable. De esa misma manera debemos nosotros, como hijos de Dios, procurar mantener esa relación y esa dimensión de vida en Cristo Jesús. Porque hubo cosas que se perdieron en el huerto, amado hermano, que provocaron que tanto Adán y Eva fueran sacadas de la dimensión de la bendición del huerto por consecuencia de situaciones que ellos habían perdido en su vida espiritual y en su relación con Dios. Entonces, el estar en una dimensión de bendición dentro de la casa, amado hermano, la Biblia declara que debemos de resguardar y de cuidar tan grande dádiva de salvación entregada a través de la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, estar viviendo una dimensión de huerto, una dimensión de bendición, una dimensión donde, amado hermano, usted y yo entendemos que es muy diferente la vida en Cristo que la vida natural. No es lo mismo vivir en la dimensión de una relación con Cristo Jesús que vivir por vivir, como diría la canción, ¿verdad? Tanto la gente que está fuera del huerto erra, como los que estamos dentro del huerto erramos. Sin embargo, los que estamos en el huerto tenemos la bendición de saber a quién recurrir, que es el Cristo de la gloria. Entonces, hay situaciones y condiciones que el hombre de Dios debe de cuidar en su vida espiritual. Hay situaciones y condiciones que todos nosotros debemos de resguardar y cuidar en nuestra vida relacional con Dios. Porque al momento de perder esa dimensión, amado hermano, definitivamente perdemos la razón del por qué nosotros tenemos vida. Porque nosotros hemos sido constituidos y traídos acá para glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué se perdió en el huerto, amado hermano? ¿Qué provocó que Adán y Eva fueran sacados de una dimensión de bendición y fueran echados de vuelta y fueran, amado hermano, prácticamente sacados de la dimensión de la bendición? Algunos podrían decir, pastor, el hecho de haber comido el fruto prohibido, el hecho de haber tomado desobedientemente de lo que el Señor le dijo que no tomara. Ustedes pueden comer de todo, pero de esto es mío, esto es intocable, esto es lo que a mí me pertenece. Pero la dureza en el corazón, el desconocimiento, muchas veces, usted y yo sabemos que la Biblia declara que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay ciertos aspectos en su vida y en mi vida espiritual, nuestra vida espiritual, que deben de ser resguardadas y deben de ser cuidadas de una manera extraordinaria, amado hermano. Y que debemos de estar más que nada en este tiempo, amado hermano, tan difícil y tan duro, que es parte del tiempo final. Debemos de cuidar aún con mayor ahínco, con mayor fuerza, lo que hasta el día de hoy tú y yo hemos alcanzado, para que en una disvariación que posiblemente tengamos de esa pérdida en algunos aspectos de nuestra vida espiritual, pueda conllevar que inconscientemente, o tal vez conscientemente, ¿verdad? Cada uno conoce lo interior de su corazón, puedan ser sacados del huerto de Dios. Y el huerto de Dios no es más que una dimensión de resguardo y de cuidado. Aunque mire cómo fue de bello el Señor, porque a pesar de que Adán y Eva fallaron, previo a sacarlos del huerto, primero los cubrió, los bendijo, los cubrió. Ahí es donde se dio el primer holocausto, porque usted sabe que Adán y Eva, cuando salieron del huerto, fueron sacados cubiertos con piel. Entonces ahí se dio un holocausto. Ok, ahora, ¿qué es lo que se perdió en el huerto? Que nosotros, como iglesia de Dios, una iglesia que ama y anhela la venida de su amado,
para ser parte integral de la novia que deba de ser llevada con él. ¿Cuántos anhelamos irnos en el primer turno, amado hermano? Gloria a Dios. Eso quiere decir que tú y yo, que anhelamos ser arrebatados en ese primer turno, hoy, que es el tiempo del sprint final, debemos de cuidar muchos aspectos de nuestra vida para garantizarnos, amado hermano, de alguna manera, ¿verdad?, que la garantía es la sangre del Cordero. Pero también entiendo que la Biblia declara en el libro de Apocalipsis: cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Por lo tanto, hay un peligro de que aquellos que hemos sido anotados en el libro de la vida, a través de haber recibido esa dádiva perfecta, esa dádiva hermosa que es la salvación eterna, esa salvación que vino a través de la sangre del Cordero, sea mantenida y sea retenida en nosotros, para que, reteniendo esa condición de vida espiritual en Cristo Jesús, podamos ser aquellos que el Padre con misericordia y gracia ha cubierto siempre, sean aquellos que sean llevados por esa condición que han retenido y que han mantenido, amado hermano, en una vida de santidad y en una vida de búsqueda genuina y constante de Dios. Sabemos que la Biblia declara, amado hermano, que es la novia la que va a ser llevada a los vientos. Entonces, ser parte integral de la iglesia es una bendición grande. Pero ser parte integral de la novia que ha de constituirse en esposa del Cordero, hermano, eso es un galardón aún superior. Pero tenemos que resguardar y tenemos que cuidar, Efraín, la dádiva grande de la salvación de nuestro amado Señor. Ahora, ¿qué se perdió en el huerto? ¿Qué cosas, qué aspectos nos enseña a nosotros la Biblia que se pierde en nuestra vida espiritual, que puede provocar el riesgo, Sergito, de ser sacados del huerto, a pesar de que el huerto fue formado por la mano de Dios con mucho amor para resguardar la integridad? La iglesia es un huerto. Esto que tú ves acá es un huerto donde tú y yo nos apartamos del mundo, porque la Biblia dice que aunque no somos, estamos en el mundo. Pero la iglesia es un huerto en el cual podemos refugiarnos, podemos venir a refugiarnos buscando el rostro, buscando la presencia de Dios, buscando algo extraordinario en Dios para poder encontrar esa dimensión de vida espiritual en abundancia en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué aspectos en la vida espiritual un hombre y una mujer deben de resguardar? Hijos de Dios que anhelan ser parte de la novia, que hoy somos parte de la iglesia, pero que anhelamos trascender a la vida eterna e ir de regreso a la casa del Padre. Pero mire qué tremendo, no toda la iglesia va de regreso a la casa del Padre, solamente aquella que ha dado la talla de fiel. Y aquella iglesia que da la talla de fiel es una iglesia que ha cuidado la dádiva grande de la salvación en Cristo. O sea, no es nada más de venir a la iglesia, yo ya recibí del Señor Jesús, ya me integro en el servicio. No, hay aspectos espirituales que nosotros debemos de cuidar diariamente, amado hermano, para poder ser iglesia novia. Entonces encuentro yo varios aspectos, bíblicamente hablando, que provocan que un hijo de Dios, una hija de Dios, sean sacados de la dimensión del huerto. Hablamos que la dimensión del huerto es una dimensión de relación íntima con Dios. Usted sabe que Adán y Eva, cuando descubrimos que estábamos desnudos, tuvimos vergüenza y pues nos cubrimos. La desobediencia provocó que el Señor los agarrara y dijeron: ustedes no pueden estar más acá adentro, porque ustedes transgredieron mis instrucciones. Entonces, bueno, viene el proceso de la formación. Ahora, ¿qué perdieron? ¿O qué riesgos corremos como hijos de Dios que al perder ciertas dimensiones de nuestra vida espiritual podamos ser sacados de la dimensión de la bendición? Génesis capítulo 3,
versículo 17. ¿Qué debemos de cuidar en nuestra vida espiritual? Mire pues, Génesis 3:17, esta es la versión Las Américas. Y dice, entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo. Mire, esto es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Dile por favor a tu hermano que está ahí a la par tuya, esto tienes que cuidarlo de una manera diferente. Mire pues, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y dice acá, con trabajo comerás de ella todos los días. Qué tremendo, ¿verdad? De tu vida. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de cuidar mucho, amado hermano, es la obediencia a la palabra de Dios. No tomar de oídas las instrucciones dadas a través de Dios, a través de una predicación, a través de la voz profética, a través de la guianza del Espíritu Santo. El haber tolerado a Adán y Eva el desamor. ¿Qué es el desamor? Es la falta de amor. Uno denota falta de amor hacia una cobertura. Uno denota una falta de amor hacia una autoridad que ha sido colocada de parte de Dios con desobediencia. Y nosotros decimos, amado hermano, pero usted cree que por ser desobediente puedo yo perder el reino. La respuesta hoy a tu pregunta es sí. Por desobedientes, por tolerar el desamor, es decir, el haber permitido que la falta de amor, porque el amor, amado hermano, es sujeción. El amor es obediencia. El amor, amado hermano, no es un acto que se hace en una cama. No, el amor es sujeción. Y el haber tolerado la falta de insujeción, tanto Adán y Eva perdieron su relación con Dios. Entonces muchas veces nosotros, amado hermano, somos desobedientes a la voz de Dios. Ahora, podemos entender la desobediencia en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la desobediencia, de un hijo hacia un padre es desamor. Cuando tu padre, cuando tu madrecita te dan una instrucción, te dan un consejo, y tú la instrucción y el consejo la tomas como superflua, eso es una falta de amor. Entonces, ¿qué provocó que Adán y Eva fueran sacados del huerto? La falta de obediencia. Entonces, por favor, note que eso provocó que perdieran la dimensión. Recordémonos que estamos hablando que el huerto es una dimensión. Entonces la falta de obediencia, hijos hacia los padres, provocan, hijo, que pierda la dimensión de relación con Dios, porque el Señor es un Dios obediente. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de sujeción. Entonces cuando papá y mamá dan una instrucción y nosotros como hijos pasamos, así como dicen normalmente, como ir y llover, y no pones atención y no pones especial cuidado en el consejo de la palabra, porque estamos hablando ahorita a nivel espiritual, el consejo de la palabra dada a través de una predicación, dada a través de una palabra profética personalizada, dada a través de la palabra profética congregacional, dada a través del fluir de la palabra profética durante un servicio, pero que tú sabes en tu corazón internamente que cuando el ministro está hablando, hermano, usted a veces solamente hace falta que diga, ala, ¿y quién le contó al pastor mi vida? Nadie, hermano. Ese es el Santo Espíritu de Dios que está agarrando así, porque está interesado en que todos nosotros podamos ser llevados delante de la presencia del Padre. Cuando tu pastor te dice, mire hijo, o mira
si es una relación paterna, pon atención en esto y en esto porque estás fallando y dejas pasar la instrucción. Eso es desamor. Y ese desamor o esa falta de obediencia provocó que Adán y Eva fueran sacados de la dimensión de la bendición de un huerto espiritual que Dios había creado para salvaguardar su integridad y su vida espiritual. Él hizo un huerto, puso alrededor paredes, lo cercó, y dice la Biblia que puso también porteros. ¿Para qué? Para resguardar su integridad. Entonces, ser desobediente, saber que Dios te está dando una instrucción, saber que Dios te está hablando a través de este pastor o del pastor que encendiste la televisión y otra vez otro pastor predicando de lo mismo. Todos los pastores hablan de lo mismo, todos hablan de sujeción. No, lo que pasa es que te están tratando la sujeción y el Señor está procurando a través de esa voz que no sea sacado del huerto de tu bendición. Esa bendición que estás viviendo hoy, cuídala, resguárdala, porque Dios se preocupó y se ocupó en bendecir a Adán. Mire, cuánto amaba el Señor a Adán que hasta esposa le dio. Ojo, 9 esposas. Porque Eva, ya en ese momento, ya era la que el Señor había escogido y dijo, esta sí es hueso. Porque Lilith, antes de la creación de Génesis 0, había sido la esposa de Adán. Eso lo encontramos nosotros en los libros rabínicos, como historia, pero encaja perfectamente bíblicamente. Entonces, mire, hermano, no se sienta tan seguro de esa bendición que Dios le ha dado y la tenga por menos. Ya Dios me bendijo, aquí estoy bien chilero. Cuídala, dile a tu hermano, cuida tu bendición. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene. Dígale otra vez a su hermano, cuidemos esa dádiva de la salvación. ¿Sabe qué le dice el Señor a una iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4? Pero tengo esto contra ti, dejaste tu primer amor. ¿Cómo está tu amor por el Señor? Y todavía un poquito más cardíaco. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Recibes instrucción y la oyes como ir y oír, porque el Señor antes de actuar siempre avisa, hermano, ten cuidado, apártate, ten cuidado, éntrale por este lado, ten cuidado, te estoy mandando a avisar, te estoy anticipando para que cuando venga el terremoto, ¿y qué pasó? Fuiste desobediente, ya te mandé a hablar, no hiciste caso, tuviste en menos la voz de la instrucción de mi hijo, tu pastor. Tuviste por menos la instrucción de mi hijo, tu padre paterno. Tuviste a menos la instrucción de aquello que yo te mandé a avisar porque te amo y porque no quería que perdieras esa dimensión de bendición. Por desobediente Adán fue sacado del huerto. Entonces, ¿qué se pierde? La obediencia. Ten cuidado, hijo. Mira, ten cuidado, hermana. Tienes que aprender a ser sujeta y obediente a aquel varón que Dios te dio como cabeza. Entonces, tolerar el desamor y la obediencia puede provocar que así como Adán y Eva fueron sacadas de la dimensión espiritual del huerto de la bendición. Pero aquí no le estoy hablando, no, entonces quiere decir que si soy desobediente el Señor me va a sacar de la iglesia. Es una dimensión espiritual de relación con el Señor. Recuérdense que el Señor muchas veces calla de amor. 400 años cayó y no habló a Israel por amor. Eso que tienes hoy
eso que has logrado alcanzar en el espíritu, o tal vez en tu vida familiar, o en tu vida secular de trabajo, cuídalo. Dígale a su hermano que está ahí con usted, por favor, ayúdeme. Dice el pastor que tenemos que cuidar lo que hasta el día de hoy tenemos. ¿Cómo puedes perder la dimensión de la bendición? Siendo desobediente a la voz de Dios. Y entiéndase que Dios habla a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, y de vez en cuando también habla a través de una burrita por ahí. O sea, quiere decir que Dios habla a través de quien quiere. Desobediencia a la voz de Dios, desobedecer su palabra, hermano, puede de alguna manera desencadenar que pierda la dimensión de tu bendición. Entonces, el perder la sujeción y el perder la obediencia puede provocar que seamos sacados. ¿Qué se perdió en el huerto? La obediencia. Puedes comer de todo, pero del árbol que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, de hecho habían dos: el árbol de la vida, uno; el árbol de la ciencia del bien y del mal, dos. Yo le digo, no comerás. No, yo aquí como de lo que quieras, y ya mi esposa lo probó. Y las esposas, pues es que el género femenino es convincente, hermano. El género femenino es convincente, al grado que Eva casaqueó a Adán y perdieron el huerto. No, hombre, si mira, ya hablamos con Escalopendo, y Escalopendo dice que no es así, hombre, ya viste. ¿Eres obediente? Corres peligro de perder el huerto. Ay, Dios mío. Número 2. ¿Qué más se perdió en el huerto? Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. ¿Qué encuentra usted en esa frase? Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. ¿Qué encuentra usted en esa frase? ¿Qué quiere decir eso? Por cuanto obedeciste a tu mujer, sí. Uno. Sí. Sí. Mire, eso es grueso. No estamos ahorita estudiando Génesis, pero qué grueso, porque dice la Biblia que Eva le dio de comer a Adán, que estaba con él. O sea que la que llevaba la provisión a la casa era Eva, no Adán. Ahí había un espíritu residente de orden matriarcal, jezabélico. O sea que el espíritu que operaba en Eva era un espíritu jezabélico. Mano, ten cuidado que no te esté dando de comer tu mujer. Quiere decir que no sea tu mujer la autoridad en casa. Seducción. ¿Qué más? La palabra voz significa alarido, alboroto, significa bramido, significa chasquido. Estruendo significa gritar, significa también rugido, rumor, tronar, trueno. Por cuanto le fuiste, bueno, versión Byron Girón del año 2017, algún día, ¿verdad? Tal vez allá como en el año 3000 van a decir, según la epístola del pastor Byron, ¿verdad?
Infidelidad a Dios. Oír otra voz que contravenga la instrucción de Dios, eso es infidelidad. Mira, mi amor, el pastor me llamó y me dijo esto y esto y esto. ¿Vos qué pensás? Yo creo que el pastor está errando. Sí, verdad, yo también. Psst. Oír la voz de la mujer o de la esposa, ojo por favor, que contradiga la instrucción de Dios, no de un hombre, de Dios, es infidelidad. Entonces, ¿qué provocó que Adán y Eva fueran sacados del huerto? La infidelidad a Dios. ¿Dónde fue infiel Adán? Cuando prefirió obedecer la voz de su esposa antes que la voz de Dios. Entonces, otro aspecto que saca a un hijo de Dios o a una hija de Dios de la dimensión de la bendición del huerto es la infidelidad a Dios. Entiéndase que la infidelidad a Dios desde esa perspectiva es la parte medular primaria, pero la fidelidad, amado, abarca muchas cosas. Fidelidad a tu esposa, fidelidad a tus hijos, fidelidad a tu congregación, fidelidad a tu pastor, fidelidad a tu apóstol. Entonces, cuando dejamos de ser fieles, corremos el peligro de perder la dimensión del huerto. Infidelidad. Infidelidad en un hombre no es únicamente ser infiel a su esposa. Es la dimensión en el hogar, con la esposa, con el cónyuge. Ser infiel, amado hermano, implica muchos aspectos de la vida. Tú le puedes ser infiel a un hijo, le puedes ser infiel a tu pastor, les puedes ser infiel a la congregación. ¿Qué sucedió con Adán? Dice en la Biblia que prefirió escuchar lo que su esposa decía. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ella ya venía contaminada por el seraf. Escuchó la voz trastocada de la esposa que le dijo: no, hombre, si esto es mentira. Pero el centro, la esencia, se llama infidelidad. Cada vez que la infidelidad toca, lo que está provocando es sacarte de la bendición de Dios. Y entiéndase infidelidad en toda la dimensión. Infidelidad, por ejemplo, es que usted se encuentre con alguien al cual, por ejemplo, yo no le soy grato por X o Y razón, porque uno no es monedita de oro, ¿verdad? ¿Usted es monedita de oro, hermano? ¿Habrá alguien por ahí que a usted no le caiga muy bien? Y le aseguro que no habla muy bien de usted. Pero ser fiel, amado hermano, es... ¿Qué haces tú, hermana, cuando llega alguien y habla mal de tu esposo? ¿Cómo así? Madrecita linda, ¿qué haces tú cuando te llegan a hablar mal de un tu hijo? No del tu hijo, ¿verdad? No, de un tu hijo. Y aquí viene lo más cardíaco. ¿Qué haces tú cuando te llegan a hablar mal de tu pastor? ¿Qué haces tú cuando te llegan a hablar mal de tu apóstol? ¿Oyes la voz del escalopendo o eres fiel a la voz de Dios cuando te dijo: en esta casa te voy a poner, y en esta casa te voy a bendecir, y en esta casa te voy a hacer crecer? ¿A quién le eres fiel? ¿A la voz extraña o a la voz de Dios? Porque una de las cosas que sacaron a Adán y a Eva del huerto, amado hermano, fue la infidelidad. Entiendas en toda la dimensión de la palabra. Entonces, tolerar la infidelidad provoca que muchas veces seamos sacados de la dimensión de la bendición. Mira qué más perdieron. Génesis capítulo 3 versículo 4. Mire, se recuerda que la vez pasada enseñamos acerca de la voz velada. ¿Quiénes se acuerdan acerca de la enseñanza de la voz velada? ¿Qué es una voz velada? Una voz velada es quien habla detrás del que realmente está hablando. Por ejemplo, mire, gloria a Dios, yo no estoy metido en ese cajón, pero mi voz sale en ese cajón. Yo estoy aquí, pero mi voz sale allá. Entonces, muchas veces oímos voces extrañas que no necesariamente es la voz del hermano que está hablando,
sino que siempre hay un motivador detrás. Y Génesis capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia, mire, versión Las Américas: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo Eva a Adán? Cuando Adán le dijo: mira, la instrucción de Dios es de que no comamos de ese huerto, parafraseando. Y Eva le dijo: no, hombre, no vamos a morir. Esas son casacas. Yo ya hablé con el Seraf. Pues al final del día, ¿quién estaba hablando detrás de Eva? La serpiente. Quiere decir que la serpiente coló su voz a través de Eva y dañó la relación de Adán con Dios. Entonces, otra de las cosas, amado hermano, que nosotros tenemos que entender como hijos e hijas de Dios, que nos pueden sacar del huerto de la bendición. Recordémonos que el huerto es una dimensión de bendición que hoy tú estás viviendo. Oír la voz de la serpiente, eso es figura de tolerar malas doctrinas. Una cosa o algo que lo puede sacar a uno de la relación con Dios son las doctrinas extrañas. Bueno, hemos estudiado acerca de las diferentes doctrinas: doctrina de hombre, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. El escuchar una doctrina que no está apegada al fundamento de la palabra puede provocar. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen, ¿qué dice? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma mantienen la doctrina de los nicolaitas. Tolerar una doctrina trastocada te puede sacar del huerto. No, pastores, que yo fui a esa iglesia y ahí me dijeron que casa, carro, sueldo, 2 puntos, que soy hijo del rey y que dice Dios que me va a hacer millonario. Doctrina de prosperidad. Tu interés primario, más que los bienes naturales terrenos, deben ser los espirituales eternos. Y sí, y que le dé todo lo material que usted necesite. Gloria a Dios. No le estoy diciendo que no. Tampoco le voy a vender la idea del evangelio, hermano, de la pobreza, porque Dios bendice y prospera a sus hijos. Pero médula, la esencia es: busca primeramente el reino de Dios. Entonces, tolerar doctrinas erradas, malas, pueden provocar que pierdas la dimensión del huerto. 3 cosas importantes que hoy debes de salir considerando acá: la desobediencia, la infidelidad y la falsa doctrina te pueden sacar del huerto de la bendición. Tienes que cuidar esos 3 aspectos, iglesia. Cuando se te presente fácilmente alguna situación de infidelidad, repito, la infidelidad no es únicamente la situación entre varón y hembra. Estamos hablando de la infidelidad a los padres, la infidelidad a la casa que te cubre, la infidelidad al ministro que te cubre, la infidelidad a tus padres. Todo donde se tocan los aspectos de la fidelidad, ser desleal y ser infiel, lo sacan a uno del huerto. Entonces, falta de palabra, una palabra trastocada, falta de fidelidad y la falta, amado hermano, de amor a Dios. Cuando escuchamos otra instrucción que no es la de Dios, esas 3 cosas tenemos que cuidarlas como iglesia, más en este tiempo. El tiempo es final. Ya no tengo que venderle a ustedes idea, no tengo que enseñarle a ustedes idea. Usted y yo claramente entendemos y sabemos que a través de la luz de la palabra el tiempo es final.
Por lo tanto, tolerar la desobediencia, hermano, no tolere ni tan así la desobediencia. Cuando Dios te hable, obedézcale, hermano. Porque el proceso de la falta de obediencia es la involución a ser sacado del huerto y ser como uno de los simples de los mortales. Esos son 3 de los muchos aspectos de los cuales nosotros como hijos del Rey debemos de resguardar y de cuidar. Cuando se te presente a ti la oportunidad, amado hermano, de ser desobediente a la voz de Dios, cuando se te presente la oportunidad de la infidelidad a tu círculo relacional, al que tú más amas, y cuando de alguna manera empieces a recibir palabra que tú sabes que no viene de Dios, cuando empiezas, mira hermano, hay mucha gente ávida y fácilmente tuerce la palabra de Dios, que utilizan la misma Biblia para sus fines personales y propios. Tolerar eso te puede sacar de la bendición de Dios. Y tenemos que resguardarnos porque el tiempo es final. Mire, yo anhelo que el día en el cual nuestro amado Señor suene trompeta, usted solo se así, ¿no? Y ya no esté aquí. Mucha gente dice: ven Señor Jesús, pero no saben lo que están diciendo, amado hermano. Porque hay muchas personas que dicen: ven Señor Jesús, pero su condición espiritual no es la indicada. Están trayendo prueba y tribulación a su vida. Porque para aquella novia que sea llevada al viento, las cosas van a ser muy diferentes. Pero la porción de la iglesia que queda, la de atrio y la del lugar santo, que todavía necesitan lavar sus vestiduras, para ellos hay un proceso de limpieza. Se llama gran tribulación. ¿Cuántos anhelan quedarse a la gran tribulación? Nadie, ¿verdad? Entonces seamos obedientes a la voz de Dios. Seamos obedientes a la enseñanza, a la sana doctrina en la Biblia. No lo que dice el pastor. Si lo que el pastor dice está en la línea de la sana doctrina, pues gloria a Dios, pastor. Ahí estamos. Y serle fiel a Dios en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida espiritual. Quiero rogar si te puedes poner en pie en el nombre del Señor Jesús. Y quiero pedirle a los hermanos si pueden venir al frente, por favor, ya con los elementos. Creo que el momento y el tiempo es propicio para poder presentarnos hoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres aspectos importantes. No toleres el desamor, no toleres la infidelidad y no toleres la falsa doctrina. Esos 3 aspectos fueron perdidos en el huerto y como consecuencia, hermano, fueron echados del huerto de Dios. Démosle gracias al Señor por lo que hasta el día de hoy nos ha regalado, por gracia, por bondad y por misericordia. Levanta tus manos allí donde estás, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hoy queremos venir una vez más delante del trono de tu gracia, bendito Rey, sabiendo, Señor, que somos hombres y mujeres imperfectos e imperfectas, pero que en tu sana misericordia, en tu bendita misericordia, Señor, hoy podemos ser cubiertos, Señor. Hoy en el nombre del Señor Jesús, con mis manos levantadas, Señor, renuncio a la desobediencia y a la falta de amor, Señor, a ti. El no obedecerte a ti es una afrenta de desamor. Señor, yo quiero ser un hijo obediente a ti, a tu palabra, a tu sana doctrina, a la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy renuncio, Señor, al desamor, renuncio a la infidelidad, Señor,
Renuncio a escuchar voces extrañas. Quiero escuchar tu voz. Tu voz a través del ministro, Señor, que tú revelaste a mi corazón. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.